Astrología Esotérica, una guía para el nuevo grupo de servidores del mundo, por Iván Maldonado de Bolivia. Adelante, por favor, Iván. Gracias, Lucía. Entonces, ahora lo que les voy a compartir es un tema bastante importante y para muchos también interesante. Se refiere a la astrología esotérica, enfocado en una guía para el nuevo grupo de servidores del mundo. Aquí, ahí está. En esta imagen podemos ver lo siguiente. En la parte izquierda podemos ver todos los que serían los diferentes reinos de la naturaleza. Vamos desde los de más abajo, que ahí lo tenemos, el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal, todos expresando una conciencia objetiva. Después viene el reino humano, que lo vamos a ver a más detalle en un momento más. Arriba vemos que están los reinos de las almas, los reinos de los planetas y los reinos de los soles. Estos tienen una conciencia subjetiva. Sin embargo, ustedes podrían también preguntarse cómo es que tienen conciencia subjetiva si los planetas, los soles, los podemos ver físicamente. Y el reino de las almas, que vendría a ser la jerarquía espiritual, efectivamente uno puede decir, ok, correcto, es subjetivo, pero ¿qué pasa con los planetas y soles? Que los podemos ver a simple vista o tal vez a través de un telescopio, etcétera. Lo que tenemos que saber es que todos los reinos de la naturaleza que conforman en realidad la manifestación del cosmos en sí, son triple en su naturaleza. Primero, que la vida misma está animando la vida misma, está dentro de todos estos reinos de la naturaleza. Otro aspecto es la parte de la manifestación en sí, es decir, todos los reinos se manifiestan en sus diferentes planos. Y cuando hay esa interacción entre la vida y esa manifestación externa, no importa en cualquier plano, es decir, esa manifestación en la forma, en esa combinación de vida y manifestación se genera o nace la conciencia. Y esa conciencia va desde conciencia del reino mineral y va subiendo hasta arriba a estas conciencias solares o cósmicas. Hablando del reino humano, siendo el cuarto reino de la naturaleza, algo importante es darnos cuenta que es un puente entre lo subjetivo y lo objetivo, un puente entre los mundos superiores y los mundos inferiores. El reino humano, al ser cuarto reino, es justamente ese intermediario, está relacionado también con el cuarto chakra dentro de nuestro cuerpo, es decir, el chakra cardíaco. Por otra parte, también el reino humano es condicionado a través del cuarto rayo y como secundario el quinto rayo. Si sumamos ambos, el cuarto y el quinto, nos da el 9, que es un número iniciático. En la pantalla ahí al lado podemos ver que se representar con dos diferentes tipos de nubes, unas nubes que están mostrando claridad, luz que viene desde arriba y otra nube como oscura que simboliza esa luz material de los pitris lunares, etcétera. Pero vemos que ahí hay una mezcla entre ambos, por lo tanto hay un conflicto entre ambas energías que justamente es el reino humano el que tiene que hacer de ese puente y de equilibrar, el de a través del conflicto llegar a la armonía. Ahora aquí surge la pregunta, bueno, ¿de qué manera podemos cumplir nuestra parte como reino humano desde la perspectiva de la astrología esotérica? Vamos a ver aquí un poco, lo que estamos viendo aquí es una carta astral donde vemos al planeta Tierra en el centro y está rodeado por los signos zodiacales. Si nos centramos y vamos al signo de Tauro, podemos ver que en el signo de Tauro están dos luminarias. Está el Sol, la Luna
y más allá la Tierra. Nos damos cuenta que la Luna está en el medio entre el Sol y la Tierra. Ahí es cuando se produce el novilunio y es en Tauro porque el Sol está en Tauro. El novilunio de Tauro, el último que hemos pasado, ha sido el 23 de abril. Si nos vamos a la siguiente gráfica, vemos que el Sol sigue en Tauro. Estamos poniendo de Tauro porque actualmente el Sol está en el signo de Tauro. Pero en los 14 o 15 días que ha pasado desde esa fecha, el día de mañana, 7 de mayo, la Luna va a estar exactamente opuesta al Sol. Ya también la Tierra va a estar entre el Sol y la Luna. Y nos podemos fijar que la Luna ahora está en el signo de Escorpio, lo cual uno puede decir, bueno, siempre hemos dicho que en el plenilunio de Tauro es porque la Luna está en Tauro, pero lo cierto es que la Luna está en Escorpio y el Sol está en Tauro, por eso hablamos del plenilunio en Tauro. Algo que debemos darnos cuenta es que ambos signos se complementan y al mismo tiempo son opuestos. Aquí vamos a ver lo siguiente. Digamos en Tauro, Tauro recibe y transmite la energía del cuarto rayo. Todos sabemos que el cuarto rayo es la armonía a través del conflicto. ¿Qué pasa en el caso de Escorpio? También vemos que es de cuarto rayo, lo cual sí vemos que hay una correspondencia entre ambos signos que están opuestos en el horóscopo. En realidad, todos los signos tienen sus opuestos y todos deben complementarse. Por ejemplo, tomando otro ejemplo, en el signo de Leo, donde su trabajo es expresar la individualidad, su opuesto es Acuario, que tiene que expresar la universalidad. Y en realidad en la astrología esotérica tiene una importancia muy grande los signos opuestos, que a pesar de ser opuestos, pero se complementan y además hay que equilibrarlo como parte del sendero espiritual. Por ejemplo, si uno piensa en un maestro de sabiduría, tiene individualidad, pero al mismo tiempo tiene una conciencia universal. Eso quiere decir que ya ha equilibrado ambos signos opuestos, Leo y Acuario. Bueno, nosotros estamos ahora analizando de Tauro y de Escorpio, pero vemos también que la Luna, que está en el signo de Escorpio, también es de cuarto rayo. Entonces, imagínense la tremenda energía de cuarto rayo que hay en momentos de los plenilunios y en realidad también en los novilunios. En el caso del Sol, es de segundo rayo, que sabemos que es de amor, sabiduría. Bien, por otra parte sabemos que los signos también tienen sus regentes. ¿Qué quiere decir regentes? Son sus gobernantes o, si quieren, sus representantes. En el caso de Tauro, vemos que tienen sus tres regentes: el exotérico, es decir, el que está más externo, el que está relacionado con la humanidad común y con los primeros pasos del aspirante. Está relacionado con el planeta Venus, que es de quinto rayo. Entonces vemos también aquí como el cuarto y el quinto se vuelven a mezclar. 4 más 5 da 9, el número de iniciación. Después del de esotérico lo tenemos a Vulcano, que es de primer rayo, de voluntad, poder, pero también sabemos que es de transformación, de muerte. Y en el caso del jerárquico también es Vulcano. Cuando vemos en el caso de los regentes de Escorpio, en el esotérico tenemos a Plutón de primer rayo. Entonces vemos también que hay una correspondencia nuevamente aquí entre Tauro y Escorpio en el primer rayo. En el esotérico está Marte de sexto rayo, de devoción, idealismo, y en el jerárquico Mercurio de cuarto rayo. Entonces vemos que tremendamente está cargado en cuarto rayo. Entonces vemos que estos opuestos son complementarios y es algo que nos exige dentro del sendero espiritual, ese equilibrio
que nos exige justamente el cuarto rayo que se rige a la humanidad. Por otra parte, en el signo de Tauro vemos que rige el centro laríngeo, es decir, la garganta. Y en el nivel de la personalidad, Tauro tiene que ver con el deseo del hombre promedio. En cambio, en el nivel del alma, que es justamente lo que estudia la astrología esotérica, es decir, el desenvolvimiento del alma, trata de la revelación e iluminación. Está asociado con la apertura del tercer ojo. La vibración más elevada de Tauro es el completo despertar espiritual, en otras palabras, la iluminación. En el caso de Escorpio, rige el centro sacro, es decir, los órganos sexuales. Si se fijan, hay una correspondencia, por lo mismo que decimos entre Tauro y Escorpio, hay una línea que se conecta, tanto la garganta como los órganos sexuales, es decir, el centro laríngeo y el centro sacro están conectados. Ambos se refieren a la creación, uno en forma física y otro la creación de las formas pensamiento. Bueno, en Escorpio, en el nivel de la personalidad, Escorpio tiene que ver con el sexo, la muerte y la transformación. En el nivel del alma, trata sobre la transformación de la oscuridad de la luz. La vibración más alta de Escorpio es encarnar el amor divino. Por otra parte, Tauro está relacionado con el Buda, la iluminación a través del conflicto, iluminación segundo rayo a través del conflicto cuarto rayo, la voluntad de vivir en la forma, voluntad primer rayo y la forma, estamos hablando de tercer rayo, donde aparece el tercer rayo, justamente el planeta Tierra es de tercer rayo. Por otra parte, Escorpio está relacionado con Hércules, es decir, el discípulo, donde la fortaleza a través de las pruebas, es decir, el primer rayo a través justamente del cuarto rayo. Y también la voluntad de dejar la forma, es decir, el primer rayo relacionado con el tercer rayo. Entonces, con esto que queremos mostrar aquí la relación tremenda que hay entre Tauro y Escorpio. Ahora volvemos a nuestra imagen anterior, pero hemos aumentado aquí algo más. Dijimos que la función del reino humano es ser el puente entre el mundo subjetivo y objetivo, entre los mundos superiores y mundos inferiores. Recuerden que la pregunta era de qué manera podemos conscientemente cumplir nuestra parte como reino humano y más específicamente como nuevo grupo de servidores del mundo y más específicamente como el grupo de esotéricos desde la perspectiva de la astrología esotérica. Bien, vemos en la gráfica de la derecha a los signos zodiacales. En la parte de arriba, las lunas llenas en el momento del plenilunio. Y en la parte de abajo, las lunas nuevas en el momento de los novilunios. Dijimos que hay una relación directa entre los signos opuestos, pero complementarios de Tauro y Escorpio. Todo en la naturaleza funciona a través de ciclos. En el caso del ciclo anual, llamado el ciclo mayor, tiene un intervalo superior, donde su punto máximo es Tauro, que es festejado como el Festival de Wesak, y también tiene un intervalo inferior dado en el novilunio de Escorpio. ¿Ok? Tal como lo pueden ver ahí en la gráfica a través de esa flecha. En el intervalo superior, en el signo de Tauro, como grupo, elevamos nuestra conciencia hasta el nivel del alma en el plano mental, donde las ideas de la jerarquía, de acuerdo al plan divino, son expresadas en la mente abstracta del grupo. Luego, durante los siguientes meses hasta llegar al intervalo inferior, es decir, si vamos desde el mes de mayo hasta el mes de noviembre en el signo de Escorpio,
esas ideas impresas en la mente superior debemos traerlas hacia la manifestación física. Esto es la magia blanca. Esto es la magia organizada planetaria. Es decir, sintonizarnos con las ideas divinas, el reino de los cielos, y bajarlos al plano físico, traerlos al reino, es decir, traer el reino de los cielos a la tierra. Esta es la manera de cómo cumplir nuestra función como puente viviente entre la jerarquía y la humanidad. Esto es hablando a nivel de grupo. Y naturalmente de forma individual tenemos una gran tarea con respecto al grupo. Esa tarea es lograr de forma individual el alineamiento de nuestra personalidad con el alma. Esta es una tarea diaria que debemos hacer, mientras que la tarea grupal se da 2 veces al mes, es decir, una durante el plenilunio y otra durante el novilunio. Bueno, prácticamente eso era lo que quería compartir y si tienen ahí preguntas o comentarios podemos ampliar un poco más el tema y espero que esta presentación, valiéndonos de la astrología esotérica, nos haya dado un poco más de claridad para entender y poner en práctica el rol que nos toca en esta nueva era. Muchas gracias, Iván. Ahora vamos a dar lugar a las reflexiones, preguntas. Ingresamos al diálogo grupal. Permiso, Lucía. Adelante, por favor. Sí, un pequeño comentario, muy interesante, Iván, como siempre. Gracias. Y lo que quería destacar es que cuando decimos alinear nuestra personalidad con el alma, es un anhelo profundo que seguramente todos compartimos y que a mi modo de ver implica un proceso largo y complejo de conocimiento de esa personalidad, de reconocimiento de esas energías que así como se dan en el cosmos y en el nivel planetario, también se dan en nuestro mundo personal y tenemos una pequeña aproximación a esa complejidad, esa riqueza de dones de nacimiento a través de la carta natal, las revoluciones solares, y que me parece que en la astrología, los que nos estamos dedicando a esto, costosa y amorosamente estamos integrando este conocimiento que permite hablar a personas que por ahí no tienen una formación esotérica, y esto lo relaciono con otras presentaciones anteriores donde se hablaba de la misión, la función de cada uno de nosotros como divulgadores, como expansores o distribuidores de nuestra verdad. Me parece que es una herramienta muy útil para que cada uno de nosotros y las personas que están en contacto con nosotros vayan reconociendo la importancia del autoconocimiento, ya que no es solo el deseo o el anhelo de alinear la personalidad, sino que como cualquier elemento necesitamos conocerlo si queremos ponerlo al servicio, en este caso particular, del servicio planetario, ¿no? Eso quería comentar, gracias. Sí, gracias a Nilda. Es importante tu comentario porque creo que ahora, a medida que entramos a la nueva era, el aporte tiene que ser tanto individual como grupal. Entonces, el aporte que hacemos grupal como individuos es justamente de ese alineamiento que tenemos que lograr en nuestra personalidad y luego con nuestra alma. Tal vez muchas personas se preguntan a qué se refiere ese alineamiento. Creo que la manera de mejor poder verlo
es poner, digamos, un ejemplo de una carroza con 3 caballos, donde los 3 caballos podrían significar los 3 cuerpos de nuestra personalidad y la carroza el yo mismo. Escucho aquí un ruido fuerte. Ok, entonces decíamos que podemos ver a los 3 caballos que están jalando la carroza, que vendrían a ser nuestros 3 cuerpos inferiores. Entonces, los 3 cuerpos se tienen que dirigir hacia un mismo objetivo, ya que si uno de ellos o varios de ellos se desvían por el camino a diferentes lugares, vemos simplemente que sería un desastre para la carreta. Entonces simplemente significa eso, alinear, que todos sean obedientes al mandato de nuestra mente, y a su vez esa mente debe estar influenciada por las ideas del alma. ¿Okay? Y eso mismo, bueno, es una parte para justamente trabajar luego a nivel grupal a través de los plenilunios y los novilunios, que tienen una directa relación. Muchas gracias, Iván. Bueno, en el chat tenemos comentarios de Yolanda que dice, la transformación desde Escorpio en este tiempo habla de sacar nuestra sombra como seres individuales y colectivos. ¿Cómo apoyarnos desde las bondades de los planetas para fortalecernos y fortalecer la humanidad? Y luego Yolanda dice también, el Sol está en Tauro Casa 2, los placeres hacia afuera y la Luna en Escorpio. El anterior más profundo que hacer y qué apoyos hay astrológicamente para equilibrar. Bueno, adelante Iván, parece que son 2 preguntas. Ok, perfecto. Cuando hablamos en astrología esotérica, como trata del desenvolvimiento del alma, en realidad no estamos tratando específicamente de los signos o las personas que tienen su signo de Tauro o Escorpio, o que podría estar en la casa 2 y Escorpio en la casa 8. En realidad, no, son estas energías que todos los seres humanos estamos condicionados por estas energías, que son arquetipos que están condicionando nuestro desenvolvimiento, ya que el plan divino como tal lo podemos observar justamente en los cielos a través de la eclíptica del Sol, es decir, en ese recorrido imaginario que va recorriendo el Sol a través de los signos y todos los planetas alrededor de esa eclíptica. Entonces, en sí, de todo lo que estamos hablando, esto corresponde para todas las personas, en el cual justamente durante el año debemos trabajar de forma individual y de forma mensual para llegar a un punto clave o un punto del intervalo superior que le llamamos en el año, que es en el Tauro, que ahí se trata de elevar nuestra conciencia como grupo hasta acercarnos lo más a la jerarquía espiritual, y la jerarquía espiritual ya también baja su conciencia hasta donde más puede, para que se toquen ambas conciencias y se pueda imprimir esas ideas de la jerarquía, y desde Tauro ir mes tras mes, día tras día, llevarlo a la objetivización o a la manifestación externa hasta llegar a Escorpio. Y eso es lo que le llamamos magia blanca. Muchas gracias, Iván. Adelante, María Teresa. Sí, gracias Lucía, gracias Iván. Y también entrelazando con lo que decía también Jesús antes, viste, sobre el tema de la conciencia grupal, que solo el trabajo grupal nos lleva a esa conciencia grupal, ¿no? Porque en el trabajo grupal vamos limando nuestras personalidades, ellas se van integrando y entonces finalmente logramos construir nuestro antakarana individual y el antakarana grupal. Así tendremos viva esa conciencia grupal. Y esto es primero a través del servicio y luego a través del amor, ¿no? Que es la nota clave de Acuario. Es
a través de la compasión que comprendemos y entendemos a nuestros compañeros de grupo y a todos los seres, estableciendo indudablemente una recta relación, ¿no? Y luego, en la intergrupalidad, o sea, así como estamos hoy, tendríamos que afianzar ese trabajo. Ya lo estamos haciendo anualmente y aún trimestralmente, y quizás podamos afianzarlo aún más en los periodos de plenilunio y novilunios, como vos decías recién. ¿Qué te parece esto? Sí, exactamente, va exactamente en ese sentido. La clave en todo esto está en el trabajo grupal, en el desarrollo de la conciencia grupal, pero recordando que de forma individual, primero tenemos que lograr en nosotros mismos esa conciencia grupal a través, nuevamente, y siendo un poco reiterativo, en ese alineamiento y fusión con nuestra alma, recordando que el alma no tiene conciencia individual, sino tiene conciencia grupal. Entonces, si todos nosotros, cada uno de los miembros de los diferentes grupos o del grupo mundial, si hacemos nuestra parte de trabajar, de desarrollar nuestra conciencia grupal, que en otras palabras, es decir, es la apertura de nuestro centro cardíaco, de nuestro centro corazón, entonces estaremos desarrollando la conciencia grupal. Y al trabajar unidos, tiene una mayor potencia para podernos elevar hasta el punto máximo y yendo de acuerdo a los ciclos zodiacales del año. En Tauro, que sería el festival de Wesak, ahí es cuando tenemos la mayor oportunidad de justamente contactar como grupo con la jerarquía espiritual. Esto va a ser algo que se va a ir conociendo mucho más a medida que entramos en la nueva era, y todos los grupos le van a ir dando cada vez mayor y mayor importancia a ese trabajo de Tauro-Escorpio o del plenilunio de cada mes, los plenilunios y los novilunios, para ir jalando esas ideas divinas hacia el plano material, que eso es lo que nos pide ahora justamente en la era de Acuario, traer el reino de los cielos a la tierra. Gracias, Iván. Bueno, tenemos una pregunta por Ricardo de México. Adelante, Ricardo, por favor. Gracias, Lucía. Iván, solamente el, el interés de saber, después de esto que nos has mostrado, para mí tan maravilloso, que nos vincula con tantos seres, con tantas entidades de distintos niveles, no solo de nuestro sistema solar, sino mucho más allá, ¿no? Con todo lo que son los signos zodiacales y aún más allá, indudablemente. Pero la pregunta también es, ¿cómo se vinculan, por analogía, los chakras del ser humano con los chakras del sistema solar? Y ahora en especial, ¿cómo se vincula Tauro a través de qué planeta de nuestro sistema solar para recibir precisamente toda esta energía que ya estamos recibiendo? Sí, Iván. Ok, gracias Ricardo. Y lo importante a darnos cuenta es que hay una relación total entre los centros energéticos y los chakras del ser humano con los distintos planetas. Y los planetas a su vez tienen su relación con los signos zodiacales, y estos a su vez con constelaciones mayores, hasta subir a más grandes, como decir, desde Sirio, las Pléyades, la Osa Mayor. Desde ahí es donde parten los tres primeros rayos, ¿no? Entonces, en sí lo que debemos saber que en ese movimiento de los planetas es como se van activando cada uno de nuestros chakras en nuestro cuerpo. Y hablábamos, o creo que preguntabas, del
cuarto chakra, que justamente es el chakra corazón, que está justamente en el centro, donde existen 3 chakras arriba del chakra corazón y 3 chakras abajo de nuestro centro corazón. Por lo tanto, el chakra del corazón es el cuarto chakra, a pesar que es de segundo rayo, ya que está relacionado justamente con el alma. Pero recordemos que el alma siempre es el intermediario entre lo superior y lo inferior. ¿Ok? Entonces, bueno, de esa manera es que se van relacionando. Y en el caso de Tauro, dijimos que es de cuarto rayo y Escorpio también de cuarto rayo. Entonces, ambos están relacionados. Primero, el de Tauro con el centro de la garganta y Escorpio con el centro sacro. Entonces, por lo tanto, hay una relación directa entre el centro sacro, que serían los órganos sexuales, y el centro de la garganta, que sería el centro laríngeo. Por lo tanto, uno de los trabajos que tenemos que hacer es equilibrar entre ambos centros, de manera que esa energía de creación a través de los órganos sexuales, de la creación física, pueda subir eventualmente al centro laríngeo para crear justamente las formas de pensamientos que parte de las ideas de la jerarquía o, en el caso de nuestra alma, crear esas formas de pensamientos para que vaya descendiendo hasta el plano físico, hasta la manifestación. Y eso es lo que llamamos nuevamente magia blanca. Muchas gracias, Ivancito. Josefina, por favor, tienes una pregunta. Adelante. Josefina. Tal vez está apagado su micrófono. Lo tengo. Adelante, Josefina. Aló. Gracias, Iván, por tu exposición tan interesante sobre este tema. La inquietud que yo tenía era si en un momento dado, teniendo los rayos un significado astrológico tan primordial y como estudiantes del Agni Yoga, ¿qué papel tiene la intuición en el desarrollo del alma? Ok, gracias, Josefina. Pienso que es una pregunta clave, ya que todo esto que estamos hablando de ese trabajo mágico, estamos hablando de ese alineamiento, estamos hablando de entrar a la nueva era con una nueva conciencia, todo está relacionado con el desarrollo de la intuición. Y justamente una de las cosas que nos ayuda a desarrollar la intuición es la astrología esotérica. Bueno, en realidad podríamos decir desde la astrología tradicional y la astrología esotérica también. ¿Por qué? Porque todo esto es un lenguaje simbólico, no es un lenguaje concreto del cual nos podamos aprender de memoria y trabajar con ellos, sino cada símbolo tiene diferentes significados de acuerdo a cómo se van mezclando. Además, es de acuerdo al nivel de conciencia de cada persona que podemos llegar a interpretar o ver la astrología esotérica. Por eso el maestro tibetano nos dio la astrología esotérica, porque la anterior astrología, la tradicional,
simplemente se veía que ya no funcionaba para personas que habían entrado en el sendero, especialmente a partir del sendero del discipulado. ¿Y por qué? Porque la interpretación comienza a ser diferente y para eso entra la astrología esotérica. Y definitivamente el punto clave, tanto para ir más allá en la astrología esotérica, poder interpretarla, es el desarrollo de la intuición. Y al final que nos referimos al desarrollo de la intuición es el despertar del chakra cardíaco, es el despertar del corazón, que a su vez está muy relacionado con el Agni Yoga y también está muy relacionado con el plano búdico o el plano intuitivo o el plano de la razón pura también que se llama. Muchas gracias, Iván. Nos quedan todavía 2 minutos y tenemos una pregunta de Rosemary Montero de La Paz por YouTube que dice, bueno, gracias, Iván, linda exposición. Preguntarte, al traer el reino de los cielos a la tierra, ¿también se logra en las meditaciones grupales? Y también pregunta, ¿y cómo vamos limpiando la personalidad? Perfecto, ok, muy interesante pregunta y darnos cuenta que las meditaciones que hacemos en realidad tanto individuales como grupo es solamente una parte del trabajo mágico del alma. A través de la meditación lo que se quiere es elevar nuestra conciencia hasta poder captar, en otras palabras, en el plano abstracto mental, las ideas que han bajado desde la jerarquía o desde nuestra alma. Entonces, por eso es que debemos alinearnos como personalidad con nuestra alma y como nuestra alma con el resto del grupo, podernos elevar y poder captar esas ideas que provienen del alma o de la jerarquía. Pero eso solamente es una parte de la ecuación de ese trabajo creativo. Y la segunda es traer esas ideas, bajarlas hacia abajo al plano físico. Entonces, eso es traer el reino de los cielos a la tierra. En otras palabras, tenemos que exteriorizar esas ideas que provienen del alma o de la jerarquía. Ese es el trabajo completo. Y como lo realizamos a nivel grupal, justamente a través de los plenilunios y los novilunios. Entonces, en los novilunios deberíamos reunirnos como grupo y, bueno, aparte de hacer nuestra meditación, debemos también ver las ideas que ha ido surgiendo desde el plenilunio hasta ese día y comenzar como grupo a tratar qué ideas son las que podemos exteriorizar y hacerlos físicos. Entonces, de eso se trata la magia blanca y naturalmente de que no se vaya distorsionando o se distorsione lo menos posible las ideas que se nos vayan imprimiendo en la mente superior. Bueno, y la otra pregunta, no sé si la respondí o no, bueno, no recuerdo cuál era la otra pregunta. ¿Cómo vamos limpiando la personalidad? Ok, bueno, tal vez se refiere en ese sentido de purificar, ya que es un requisito dentro del sendero espiritual, la purificación de la personalidad. Nos hablamos desde el cuerpo físico, emocional y mental. En realidad podemos decir que a lo largo de la historia, a lo largo de las eras que vienen desde la época Lemuria, Atlántida, y ahora nos encontramos en la época Aria. Ahí se han dado los diferentes yogas que nos han servido para ir trabajando cada uno de los vehículos, desde el físico, desde las emociones, y finalmente ahora nos encontramos en la parte mental. Y cuando trabajamos en la parte mental es porque ya existe un cierto dominio de los anteriores cuerpos, pero nuestro trabajo principal para poder equilibrar nuestras emociones, que sobre todo ahí es donde está el mayor problema,
tenemos que llevar nuestro foco de atención hacia nuestra mente, al plano mental, para poder hacer ahí el contacto con el alma, porque solamente cuando llevemos nuestra conciencia al plano mental es que vamos a poder desde ahí arriba controlar o subyugar nuestras emociones, es decir, equilibrar nuestras emociones. Y bueno, ahí vienen justamente las pruebas de Escorpio, que Escorpio es el que rige al discipulado y por lo tanto el cuarto rayo, que sabemos que en su nivel bajo es el conflicto. Entonces ahí nos damos cuenta que cuando estamos en el sendero del discipulado, siempre existen conflictos fuertes en la vida, el cual nos exige poder equilibrar. Entonces, bueno, creo de eso se trata. Y Muchas naturalmente la gracias. meditación es la que ayuda en todo esto, el servicio, el estudio esotérico. Muchas gracias, Iván. Excelente, gracias por la presentación.